Boa tarde a todos e todas. Estamos iniciando mais uma roda de conversas com os conferencistas e debatedores do 4º Simpósio Internacional Pensar e Repensar a América Latina e o 2º Congresso Internacional Pensamento e Pesquisa sobre a América Latina. Hoje nós temos o prazer de receber o professor e filósofo Armando Silva e tenho esse propósito, essa roda de charlas, essa roda de conversa tem o propósito de detalhar ou de refletir um pouco sobre as questões que foram levantadas ontem durante a conferência que ele nos brindou no Congresso. A conferência tinha o título Desde Donde Pensar e Imaginar a América Latina. O professor Armando Silva trabalha com os imaginários urbanos, aliás, é um conceito que virou uma categoria e hoje em dia é estudado como uma categoria da arte mesmo, né? Você tem imaginários de um lado, urbanos de outro, mas imaginários urbanos é uma categoria criada pelo professor Armando Silva e que esteve já aqui no Brasil em algumas vezes, trabalhando com pesquisadores esses imaginários urbanos, né? Fazendo pesquisas longas, extensas, e hoje ele está aqui, esteve ontem no Congresso com essa palestra, né? Estamos aqui então com a Sabrina Rodrigues. A Sabrina Rodrigues é egressa do PROLAN, professora e docente. Ela tem mestrado e doutorado em Direito e Relações Internacionais. Ela também faz parte desse projeto Memória do PROLAN e também é coordenadora dessas rodas de conversa. Estamos aqui também com Eduardo Roscoff. Ele é mestre em Ciência da Integração da América Latina, também pelo PROLAN, e trabalha junto ao Memorial da América Latina, que é uma instituição de São Paulo, e que junto com o PROLAN tem feito várias atividades. Esse ano também comemora seus 35 anos. PROLAN e Memorial da América Latina comemorando seus 35 anos. Então, muito bem-vindo a todos. É uma roda de conversa, portanto, um encontro informal, né? E que as pessoas podem ficar à vontade, os debatedores podem ficar à vontade com o professor Armando Silva. A gente queria primeiro os cumprimentos do professor, para depois seguir as perguntas. Por favor. Muito obrigado. Sim? Ok. Então, Sabrina, Eduardo, se quiserem começar a fazer alguma pergunta. Bom, eu posso começar sugerindo que o professor Armando se auto-apresentasse, fizesse um resumo da sua formação, com quem ele estudou, porque vai ser importante para a gente entender o projeto, toda a produção teórica e prática que ele tem realizado. Tudo bom, Eduardo? Muito obrigado. Eu sou filósofo da Colômbia. E poi he studiato semiotica e psicanalisi in Spagna, in Italia e in Francia. Inicio in Francia il mio progetto di ciudades imaginadas, ma originalmente era como cine e imaginarios. Estudié con el profesor Christian Metz, que es de la escuela lacaniana. El problema para mí era cómo pasar que era un proyecto hermenéutico, pasarlo a una vida de interacción social. Esto era un problema para mí y también para el profesor Metz. Y también otro problema era la parte subjetiva, cómo introducir la condición de subjetividad para este estudio de personas reales, no personas de cine. Por eso que el profesor Eco, que era mi profesor, el profesor Emilio Garrone, acharon que era mejor para mí ir a Parigi a estudiar directamente con la escuela lacaniana. Así comienzo con el profesor Christian Metz. Lo falé para él el problema mío epistemológico. Para él era casi imposible llevar la concepción de imaginario a una vida social porque era una hermenéutica. No era una interacción social. Yo retorné a Colombia, contacté a meus colegas de la Universidad Nacional de Colombia en estadística y planteé mi problema,
que precisaba estadística, mas no de cosas numéricas, más cosas muy subjetivas. Por ejemplo, qual é o color da cidade? Era un problema subjetivo, no numérico. Ma hicimos un formulario, poco a poco, que hoy es un formulario internacional de más de 200 ciudades del mundo que aplican esta parte estadística. Después ya en Bogotá recibí una opción de trabajar con el profesor Jacques Derrida en California. Jacques Derrida es naturalmente francés, pero yo trabajé con él no en Francia sino en California. Y con el profesor Derrida hice una tesis de grado muy psicoanalítica que era Family Photo Album, que era álbum de familia, la imagen de uno mismo. Y con eso logré un premio muy importante, que era la mayor tesis de grado en el doctorado de ese año, que era 96. Volto a Colombia, y en Colombia introduzco concepción de archivo. Entonces, de archivo, de archivo. Entonces había archivo. Tenemos una parte estadística y una segunda parte de archivo que viene de Derrida. Entonces la idea no es solamente un archivo como un almacenamiento, un archivo como una jerarquización de emociones, de memoria. Finalmente la metodología de imaginarios es una parte estadística que viene de sociología de estadística, es una parte de colección de archivos que viene de un modelo que desarrollé, es la palabra, desenvolví, no italiano, desenvolví, y finalmente una otra parte que introduje, son unos años, como 5 años antes, que es una parte de creatividad. Entonces equipos que trabajan con metodología, nos pedimos que introduzcan la parte creativa de captar situaciones de la ciudad, como situaciones de miedo, situaciones de angustia, situaciones de felicidad, con tecnología digital. Hoy es un proyecto digital que usa muchas tecnologías. La cosa más interesante es que con esto termino esta parte, es que vamos a construir la ciudad imaginada. No es la imagen, no es ciudad real, es imaginada. ¿Qué quiere decir la ciudad imaginada? Quiere decir que esa que ten ciudadanos en la su mente, más importa para mí es que esa mente es una información de esa mente colectiva. Porque si una persona dice, yo tengo mucho miedo, se puede decir, usted tiene un problema psicológico, vaya a un psicólogo. Más, si un 20% de la población, o 50%, tiene miedo, esto no es un problema de ir a psicólogo, es un problema para nuestro proyecto. ¿Cómo nació un imaginario de miedo en ese momento histórico? Ese imaginario de miedo va a reemplazar la realidad. Es la realidad. Va a impactar la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Imaginarios no es para estudiantes que siguen esta mesa redonda, tabla calda. No eso. Imaginarios es no una fantasía, es una construcción mental. Yo soy filósofo y continúo como filósofo, es una filosofía. Como que la ciudad imaginada es una filosofía de cada ciudad. Atención a esto, cada ciudad imaginada es como una huella, ¿no? Es una huella diferente. Todas las ciudades tienen su misma huella. Entonces esa huella es la huella que estoy capturando. Después vamos a hacer exposiciones de arte, vamos a hacer seminarios, sus huellas urbanas, de un concepto también desvilupado, desenvolvido para medio equipos. Cuando estoy hablando de medio proyecto, no de medio proyecto solamente, intervienen muchas personas del mundo. Pues, ¿cómo se divulga este proyecto? Pues es otra pregunta, ¿no? O si usted quisiera, para decir cómo es,
¿Qué hacemos con todos estos resultados? É uma boa pergunta, porque a gente, enquanto você fala, eu fico pensando onde classificar um estudo sociológico, filosófico, artístico, psicológico. Depois me veio uma outra pergunta: para quê? O que você está querendo com essa Ciudad essa imaginada. busca, essa cidade imaginada? Sí, Eduardo. La idea es que la ciudad imaginada es una identificación de cada ciudad. Esto es opuesto a la concepción de globalización. Esto no es globalización, es todo opuesto a la globalización. Globalización es todo el mundo a la misma situación. Aquí no. Padronizada, né, Sí, professor? esto no, esto es una cosa muy particular. Entonces, si nos vamos a encontrar una huella de una ciudad, es muy importante para esa ciudad como identidad. Mas no solamente como identidad, también como creación. Entonces, una ciudad imaginada es la suma de los distintos sketches o esbozos. Esbozos. Entonces, los esbozos, ¿qué son los esbozos? O los sketches que nos trabajamos como mapas cognitivos. ¿Qué son? Son las huellas aritméticamente. Entonces, si você colecta esta ciudad de color amarillo, esta ciudad tiene una calle concreta, como decir la Rua Augusta, que es femenina, otra rua que es masculina, como la Avenida Paulista, o si você tiene un emblema de la ciudad, por ejemplo, puede ser un edificio, como puede ser aquí en San Pablo, el edificio que es de Niemeyer. Copan, Niemeyer, falou? Sí, Niemeyer como arquitecto en Brasilia. Entonces nos tenemos un emblema arquitectónico que identifica a Brasilia. Entonces eso es muy importante, es solamente para Brasilia. O aquí Memorial de América Latina. Entonces eso es un emblema, un arquitecto puede ser un emblema. O la construcción. Esto no es un problema de arquitectura. Por eso uno llama la mi metodología, uno no denominó como una metodología de ciudad, más de urbanismo, que es diferente, un urbanismo de ciudadanos. No se llama, esto se Margarilla, no es esto acá, que se llama, aquí se llama imaginarios urbanos, no imaginarios ciudad, urbanos, imaginarios urbanos, viene de urbe, no de ciudad. Entonces, estamos estudiando mentalidades, y por eso sirve mucho, porque si usted comprende a mentalidades, entonces va a comprender cómo tratar esa realidad. Ahora, yo tengo dos grandes polos de desenvolvimiento de imaginarios. Uno en Buenos Aires, con Flaxo, con la colega Paula Macías, y otro es en ETH, en Zurich, con Europa Imaginada, con meus colegas de ETH, Huber Krempli, y con esos dos polos esvilupo las nuevas técnicas de pesquisa. En Suiza, ahora estamos esvilupando una técnica que es muy importante, que es cómo se puede hacer una aplicación de imaginario a espacio público real. Es un paso de pensamiento a realidad. Porque hasta hoy era solamente un concepto filosófico. Hasta hoy. Ahora no. Ahora es como esto que las personas tienen en su mente colectivo, como da para transformar la realidad de la ciudad. Es una aplicación a espacio público. Hemos iniciado ya. Professor, só para continuar nesse raciocínio, já que agora também se pressupõe, ou vocês estão pensando em unir esse mapeamento todo com uma prática de mudança, né?
eu pergunto para o senhor se a questão da utopia ela está contida também nesses imaginários. Os imaginários me parece que é realmente um retrato, vamos dizer assim, da cidadania, do que as pessoas pensam da cidade, um certo retrato. Eu não sei, aí é outra pergunta, como é que são as perguntas, os questionários, como é que isso se faz? Já que tem isso, então dentro dessas perguntas todas não tem o que você quer, o que você pretende. Se São Paulo me dá medo, o que é que eu gostaria que tivesse São Paulo para que não me desse medo? Isso, né? Ou seja, aí entra uma questão utópica minha. O meu sonho é que essa cidade seja muito bem iluminada, tenha pessoas educadas, tá certo? Tenha uma guarda civil que não seja ostensiva e agressiva, mas seja educativa, condutora da sociedade, da cidadania. Então, portanto, é uma minha utopia. Então, a pergunta é, dentro desses imaginários urbanos que o senhor constrói, que o senhor levanta, a utopia tem um lugar? Tem lugar. Ma una cosa, Margarita, è non è solamente una cosa geral, mi città, mia casa, no, no è un progetto romantico, no? No è un progetto romantico, è un progetto pratico e filosofico. Porque se habla mucho, oh sí, vamos a hacer una cosa en paz, que no, con más seguridad, mas estos son palabras de romanticismo. Nós hacemos un trabajo mucho más elaborado para transformación. Vamos a decir, yo descubrí, anticipo, falo aquí, estoy hablando para personas que están siguiendo este programa, que nós temos muitas cidades, más de 200. Ahora voy a hablar de México. México, en Villa Hidalgo, Avenida Hidalgo, tenía un cheiro muy mal. Un cheiro porque tenía un mal olor porque no sé cómo se dice en portugués, alcantarilla. Esgoto. Esgoto. Entonces ese olor era terrible, porque las personas caminaban, siempre tapaban la nariz porque esgoto era muy cativo. Entonces, ¿qué aconteció? Solucionaron el problema. Solucionaron el problema. Las personas que antes habían morado con ese mal cheiro, seguían sintiendo un mal cheiro. Era un cheiro imaginado. ¿Existe el cheiro imaginado? Claro que sí. Yo nací en Colombia, una parte muy bella, antigua, una parte histórica de mi ciudad, que se llama La Candelaria. Yo volteé con mi mamá años antes. Sentí el cheiro mío de infancia. Mi mamá preguntó cómo es posible, porque no solamente está, ¿dónde está? Está en mi memoria, en mi acuca, como se dice en portugués, o ¿dónde está? Esto es parte del cerebro, es parte de la memoria, es parte de mi subjetividad. Entonces, si voltamos a México, ¿cuál es la solución? La solución era informar que ese olor no existe, para racionalizar. Porque no bastaba decir no, nosotros ingenieros solucionamos. Pues este no es un problema de ingeniería, es un problema de percepción. Entonces, a mí ya metodología es una metodología de percepción. Y la percepción es la realidad. Por acá Colombia, que es mi país. Yo vengo de Bogotá, que es una ciudad muy fría, montaña, 2.500 metros. En Bogotá, cuando pregunto no mundo, ¿cómo percibe usted a Bogotá? Se percibe peligrosa, muchas cosas de narcotráfico, generalmente eso no es de Bogotá, sino de una parte selvática de Colombia. Y poi cuando pregunto cuál es la buena lembranza de Bogotá, García Márquez. García Márquez es un extranjero en Bogotá, es como acá. García Márquez es del Caribe. La imagen de Colombia no es de Bogotá, es de Caribe.
se você pergunta, como eu pergunto, para todo mundo, como é São Paulo, como é Bogotá. Bogotá é imaginada como Caribe, como Cartagena. Mas Bogotá mesma não tem imaginação. Eu escrevi um livro para uma revista francesa que se chama Bogotá, o secreto da América Latina. Porque as pessoas não sabem que é Bogotá. Saben que es La Paz, que es indígena. Saben que es San Pablo, moderna, americana. Saben que es mexicano. Saben que es Lima y Japón. No saben que es Bogotá. Eu invité a meus amigos de curadores de Barcelona. Eu me lembro muito da curadora Núria Anguita. Cuando llegó la maestra Bogotá no es indígena, ¿no? No es que Bogotá no es indígena. Bogotá, Colombia tiene indígenas solamente 3%. 3%. Cuando usted pregunta de Colombia, ¿cómo Bolivia? No, Bolivia tiene 95% indígenas. É o contrário, né? Colombia tiene 3%. Existen más negros en Colombia, que 12%. Mas la mayoría de Colombia es raza blanca. Eso no se sabe. De Bogotá tampoco. Bogotá es como un velo que no se ve, no se imagina. Muchas personas llegan a Bogotá con vestido para Caribe, porque achan que están llegando a una tierra caliente, es una ciudad muy fría. Entonces es el valor de imaginario. Entonces si você aplica imaginarios a vida real, pues vamos a tener otro tipo de ciudad, más comprometida con las personas. Sim, professor. Professor, gostaria de saber do senhor como que a imigração e os coletivos de imigrantes nas cidades, São Paulo tem isso muito forte, Aqui né? em São Paulo, sim. Essas pessoas, elas se misturam de tal maneira, mas os bairros, eles são bem característicos, alguns são bem característicos. Então, como que o senhor trata desses imigrantes antigos, no começo do final do século XIX, século XX, em nossas cidades aqui da América do Sul, e agora, nos tempos atuais, considerando os imigrantes, os refugiados de guerra e os refugiados das catástrofes ambientais, porque eles acabam alterando as cidades, como Paris, né, como várias cidades da Itália, de França, enfim, na Europa de uma maneira geral. Como que o senhor trabalha com essa questão de imigração em seu projeto? Sim. Hoy es el século de migraciones, ¿no? Colombia misma recibió 3 millones de venezolanos, que es muy significativo. Colombia tiene 45 millones, entonces nos tenemos 3 millones de venezolanos que han llegado a Colombia. Pero no solamente a Colombia. La migración venezolana es parte hoy del espacio urbano de todas las ciudades de América Latina y de Estados Unidos. Entonces la migración es una categoría muy importante, y en Europa ainda más. Porque en Europa yo estoy trabajando con el mío grupo de ETH a sirios, el grupo sirio en Viena. Es interesante porque mis colegas de ETH defienden mucho la presencia siria. ¿Y cómo defienden la presencia siria? En la ciudad más blanca de todas, que es Austria, Viena, mucho. ¿Cómo defienden? Una cosa muy interesante, porque es como comunicar por mucho media de comunicación, como sirios tracen muchas cosas boas. Otro cheiro, es importante desorden, no solamente orden o desorden, porque el mercado en la calle, con nuevo cheiro y todo eso. Entonces, por eso es muy importante alianza con medios de comunicación y con la educación, muy importante para esta situación de presencia de refugiados y todo eso, porque si no se avanza rápido, viene todo el estereotipo. Ahora, el nuevo presidente de Estados Unidos es el señor Trump. Vamos a ver qué pasa, porque él prometió cosas un poco feas para personas migrantes, ¿no? Ahora pues es que no, como promesa. ¿Qué quiere decir como promesa? Que Estados Unidos aceptó esta propuesta, no es Trump. Sí.
Estados Unidos aceptó Os eleitores, né? muchas personas que dijeron no, son exactamente latinos, que quieren que no vengan más latinos. Esto es una parte de una psicología profunda, ¿no? No es Trump, el problema no es Trump. Uhum. La situación es que las personas internamente están haciendo fronteras muy fuertes. Naturalmente que se necesitan migrantes para muchos trabajos. A eso no se dice que están quitando tu trabajo. Entonces en eso se precisa mucho medios de comunicación. En Colombia, como hay tanto venezolano, ahora han inventado algo que es una exageración. Cuando una persona es ladrón o asesina de origen venezolano, no se habla de venezolano, sino un extranjero. No, todo el mundo sabe que está hablando de un venezolano, entonces eso es muy superficial. Precisa ser más profundamente de la transformación. Es un choque de imaginar. Pero fundamentalmente es recibir bien a un migrante, ¿no? Esta es una cosa importante, no como buena cortesía, más como convivencia, como parte de egoísmo. Si usted recibe bien, va a tener bien a otras personas, ¿no? E como esse caos, o senhor, eu percebi da sua exposição ontem, e o senhor repetiu agora, e no seu trabalho, que o caos, ele é bastante interessante nas Sim. cidades, como gerador de mudanças, de reflexões, entre outros. De outro lado, mas cria esse ponto de tensão, porque é confortável para as pessoas, para a população, que haja ordem, que haja Sí, para ter muy importante. segurança. Sí, sí, sí. O caos é um oposto de segurança. Sí. Mi colega de Suiza, Hubert Klumper, escribió un libro muy interesante que se llama Informal City. Y cómo la ciudad informal es muy importante y tiene otra lógica. La ciudad informal. La ciudad informal es la ciudad de arquitectos. Brasil especialmente, toda América Latina es muy informal. Entonces esa ciudad informática, favelas y todo eso, ¿no? Es una ciudad que precisa una dignidad verdadera, ¿no? Entonces no se trata de que no exista orden, porque si no existe orden, como ahora el presidente de Colombia, que ha introducido como presidente el desorden, ¿qué cosa ha introducido? Que los criminales no van a la cárcel. Si usted viola a una persona, no va a la cárcel porque va a una escuela de educación. Es una condición errática. No se puede introducir ese desorden de que si usted viola no es castigado, o que si usted es un guerrillero y asesinó no es castigado. Para mí debe ser castigado. Entonces no se trata de ese tipo de orden. Se trata de que una ciudad tan ordenada como Viena introduzca un poco de desorden, que es distinto, que van personas a Rúa a vender cosas, a vender comida, personas que no hablan alemán, ¿no? Esto es una cosa interesante, ¿no? Están ocupando a Viena, pero no hablan alemán. Es una cosa, pero mi trabajo más que eso, porque uno trabaja esa parte, digamos, tan operativa. Yo trabajo la parte más filosófica, más de concepción. Más debemos llegar a esa parte con otro tipo de personas, que es lo que están haciendo ahora en Zurich. Con el tiempo vamos a ver cómo funcionan todas estas nuevas metodologías. Una técnica que nos trabajamos muy importante es arte contemporáneo. ¿Qué cosa es arte contemporáneo? ¿Falo ahora o después? Porque arte contemporáneo significa un concepto o filósofo inspirador de arte contemporáneo es Derrida. Por eso conozco muchas cosas de arte contemporáneo vía Derrida. Entonces un concepto que se ha desenvolvido mucho en el arte contemporáneo, la intervención. Intervenir. Entonces, ¿qué cosa significa intervenir? Intervenir en un objeto es que existe una escultura histórica, como un artista que lo hizo en Bogotá, una escultura histórica de Colón, se interviene, se hace una réplica de azúcar, las palomas vienen, cagan
sobre esa nueva escultura, cargan a Colón, se va haciendo una intervención, y pues eso se distribuye como una ruptura de un símbolo. Entonces eso es una frontera entre arte contemporáneo e imaginario. La buena noticia es que puede ser, estamos en conversaciones para hacer una grande exposición de imaginarios aquí en Brasil, aquí en San Pablo, con el Memorial de América Latina. Estamos en conversaciones. La idea es que 4 grandes ciudades, porque yo tengo un proyecto que no he falado, que es un proyecto que qué cosa significa ser latino. Entonces ahora tenemos 4 ciudades que estamos proponiendo para hacer un lanzamiento muy grande, que es México, que es Bogotá, que es Buenos Aires y ahora San Pablo, con Memorial de América Latina. Entonces, todas estas colecciones de arte contemporáneo, de fotografías, de imaginarios, serán desenvolvidas acá y presentadas. Se verá seguramente si eso acontece, en el año 2025 presentaremos sonidos de toda América Latina, presentaremos imágenes de toda América Latina, sketches o esbozos de toda América Latina, voces de toda, tenemos ya, o pesquisa terminó, acabó, ahora vamos a mostrar resultados, y con esos resultados vamos a pensar que es posible aquí en el Memorial de América Latina, vamos a pensar que es posible. ¿Qué quiere decir? Todas las colonias que usted estaba preguntando, todas las colonias que son muchas en San Pablo, de colombianos, de ecuatorianos, de bolivianos, de argentinos, van a ir là y van a verse là. Esto genera una actitud de gracia, de agradecimiento, gracia, pertencimiento, ¿no? de apropiación de esas personas, y con eso a violencia menor se convive. Arte da para hacer mucho. Voy a dar un ejemplo muy interesante. Ahora, cuando terminó la pandemia, Cristo, escultor, tenía un proyecto muy interesante, murió en la pandemia, tenía un proyecto muy interesante de Arco de Triunfo. Entonces, el presidente de París, de Francia, el día que se declara oficialmente que es superada la pandemia, fala que nos tenemos un proyecto de Cristo que no terminó, del escultor Cristo que no terminó, que era cubrir el Arco del Triunfo. Cubrir, tapar Arco del Triunfo. Entonces, él hizo eso, alumnos, seguidores de Cristo hicieron eso. Entonces, el día que se inauguró París, quitan la tela de Arco del Triunfo y la felicidad fue total. Todo el mundo, vamos a ver a París ahora. Entonces, París renació con una obra de arte. Esto es muy normal, que con arte da para todas estas cosas que no da la ciencia, una parte de la sensibilidad. El imaginario se está muy vecino a arte contemporáneo. Por eso é muito mais forte que um discurso, né? é muito mais forte que um discurso, naturalmente. Professor, o senhor esteve aqui no Brasil, aqui especificamente no Prolan, em 1991 ou 92, como a professora Lisbeth falou, que era sua companheira na época do Prolan, como professora, né? Sim. E o senhor ficou 6 meses aqui e começou a fazer uma pesquisa aqui. Depois o senhor veio várias vezes, por exemplo, recentemente o senhor veio e também fez uma certa pesquisa com pessoas. Então a pergunta que eu faço é o seguinte, o senhor vê muita diferença do Brasil de 1992, 93 para hoje? E o que o senhor vê como avanço ou como dentro desse imaginário, o que o senhor vê como traço fundamental que modificou bastante nessa cidade? Porque o senhor fica mais em São Paulo, né? É isso? O senhor ficou mais em São Paulo, trabalho? São Paulo, né? Então, como é que foi esse trabalho? Foram pesquisadores convocados, trabalhavam com questionário, eu queria compreender como é que era a dinâmica do trabalho. E como que foi esse resultado aqui de São Paulo? Acho que sí, con la profesora Lisbeth Rebolo González, ringrazio molto la presencia della professora, che mi invitò come professor visitante.
Eu desenvolvi aqui mesmo em São Paulo, desenvolvi o formulário que você está muito interessada. Hoje dá para bajar o formulário de maneira livre, acceso libre. Es sencillamente www.datos.imaginariusurbanos.net. Está el formulario para que você pueda entender y aplicar. Entonces en ese momento no existía el formulario, estábamos trabajando para desenvolver ese formulario. Esos años eran muy interesantes para mí personalmente porque nació mi filia. Sim. Mi filia que es un poco brasileña, porque su mamá es brasileña. Ah, sim. Entonces moré aquí en ese momento importantísimo de mi vida y por eso también es muy todo ligado a la parte afectiva, Ah, sim. porque era mi familia aquí con su familia brasileña. Ai, que bom. Entonces me lembro mucho una cosa que me lembro, que hoy falé con mis amigos aquí, Eduardo de su enamorada, que como cuando íbamos a jantar era muy abundante la comida, mucho, era exagerado. Falaba con mi familia aquí de Brasil, no es posible esto es para una persona, para dos, para tres, esto es abundancia brasileña, ¿no? Es muy generosa. Sim. Y como he venido en distintos momentos, ahora no es así. Ahora no es así, pero en ese momento era 1 para 3. Esto era algo muy característico aquí de... Agora é 3 para 1. 3 para 1. Esto es una característica muy fuerte. También me lembro de años, estamos hablando de años 90, ¿no? Que la situación de arte era muy interesante. El Museo de Arte Moderno, que era por la rúa, ¿cómo se llama? Paulista, Avenida Paulista. Para mí era muy importante. Iba mucho a visitar la exposición de la porque es muy importante acá para toda América Latina. También la Bienal de América Latina, la Bienal de San Pablo, el Sí. Parque Virapuera. Siempre son íconos que yo me lembro muchísimo. También comparaba con Colombia y achaba con mi familia brasileña en Colombia, y achaba que Brasil era más organizado que Colombia en el tráfico de motoristas y eso, era más organizado que Colombia. Mas siempre una cosa que me aterra de San Pablo, vengo de México una semana antes, es el tráfico. Es muy fuerte, mucha distancia. Para mí es muy difícil calcular cuánto me demoro para ir de acá a Memorial. Siempre digo a mis amigos, me genera angustia, Sí. porque no sé cómo ubicar el tiempo. Esto es un punto muy fuerte acá, en México también. Bogotá también, ¿no? No tanto como Bogotá tiene hoy 7 millones y medio. San Pablo tiene 23, 24, 25. Esta ciudad americana que tiene suburbios muy fuertes es una situación muy negativa, siempre aquí en San Pablo, ¿no? En general, una cosa que yo he hecho aquí de carácter brasileño es que es un carácter pacífico. Si yo me lembro que yo venía de Buenos Aires, yo viajo mucho. En esta ocasión venía de Buenos Aires. Yo quiero mucho Buenos Aires también. Pero me lembro que cuando llegué a Brasil sentí más pacífico. De qué está aconteciendo acá, más tranquilo, las personas menos confrontadoras, menos retadoras, no sé si existe esa palabra en portugués. Irritadora, como? Retar. Meio briguenta, lutadora. Retadora, no es retador. No siento que Brasil es retador, en buen sentido de palabra. Sí. Antes y ahora. La cultura hispánica es mucho más Agressiva. Combativa, não é? combativa, retadora, te desafía. Retadora. Entonces, sí, muchas cosas características de San Pablo, ¿no? Ah, sim. Como toda ciudad, naturalmente. E você aplica, então, falando do método científico, você aplica um questionário, Sí, né? Você tenta descobrir as percepções que as pessoas têm da cidade. sí. E são pessoas individuais, mas aí você Importa la parte coincidencia colectiva. coincidência e então você tem algo que não é mais do campo psicológico, mas é do campo social.
Atualmente existe uma coisa que confunde muito e está em todos os lugares, que são as redes sociais, onde as pessoas se expressam, né? Onde as pessoas são sujeitas ali de uma narrativa instantânea. Né? De alguma forma, como esse fenômeno se relaciona com as cidades imaginadas, ou com Muito. a percepção que nós temos delas. Te doy gracias a esta pregunta, porque aparte de último trabalho que estou fazendo, eu fiz a cidade imaginada durante o tempo de pandemia, que falei ontem. E a cidade imaginada do tempo de pandemia aconteceu, como falei ontem, algo muito extraordinário. Es que como ciudadanos estaban encerrados, echados dentro de su casa, las realidades de esas personas, de ciudadanos, durante la pandemia, era medio de comunicación. Entonces yo hice un trabajo que, para las personas que están siguiendo este programa, es de libre acceso. Se llama una novela sin ficción, solamente hoy en español, una novela sin ficción, Armando Silva, Universidad Nacional de Colombia, de libre acceso. Entonces, yo estuve coleccionando todas las, lo que decían las redes sociales, los memes, caricaturas, todo eso. Formé una base de datos de 12.000 datos. Y de ese 12.000 publiqué un libro que publiqué con Miña Universidad, de Universidad Nacional de Colombia, digital, edición transmedia. Y con ese, ¿qué quiere decir edición transmedia? Edición transmedia quiere decir que usted cliquea, no es un libro para leer, es un libro para sentir. Por tanto, es un libro óptimo para imaginarios. ¿Usted quiere sentir el terror de pandemia? Entonces cliquea una parte, que es donde están los bomberos. O gritos de miedo. Cliquea en medio libro. No. O usted quiere sentir alegría, cliquea, por ejemplo, las rancheras, que en Colombia, en Lima, México, a personas amigas para darle un momento de alegría, contrataban rancheras. Llegaban a casa y era una serenata. Entonces en el mío libro da para pinchar, clicar, y sentir la serenata en mi casa misma. Entonces con esta técnica, el libro digital se transforma en transmedia. Entonces usa a redes sociales como información y retorna a las redes sociales los resultados de nuestra pesquisa. Entonces tenemos mucho, antes mostré muchos ejemplos, pero yo me lembro uno que era una señora de la casa que pega un perro, vira en vaca, transforma en vaca. Eso es arte contemporáneo. No es una señora que no es artista, como una señora de casa, ¿no? Entonces todo eso tiene mucho humor, al mismo tiempo tiene una percepción profunda de qué acontecía. Por ejemplo, la llanera. La llanera era el objeto más importante de casa, porque era mirar un poco afuera. Y también los animales pets, porque si se lembran, solamente para salir precisaba que usted tenga un perro o un gato. Y podía salir solamente. Entonces su perro era un poco el objeto privilegiado, se prestaban perros para que las personas pudieran salir. Entonces vivimos un momento muy angustiante, interesante de este libro, hecho yo, no solo yo, sino personas que evaluaron, que es un libro para dentro de 50 años, adelante. 50 años van a decir cómo vivieron los humanos en el año 20, 21, cómo. Entonces el mío libro es para responder a eso, así vivimos. Perfeito. Es como si nosotros tuviésemos ahora un libro de la peste, de comienzos del siglo XX. Y con ese libro, cómo vivían los franceses en el momento de la peste. Esto es lo que escribí. Mi libro hasta ahora no tiene un éxito mucho en el presente, como otros libros míos. No, estoy tranquilo porque poco a poco, cuando va pasando el tiempo, la memoria es frágil, las personas van a decir, ¿cómo era esta época de la pandemia? ¿Qué aconteció? Aquí está mi libro. Interessante. Perfeito. Professor,
Acho super interessante essa roda de conversa, porque esclareceu mais um pouco a conferência, mais à vontade um pouco, né, de ontem, né?